Muy bien, buenos días a todas y todos a la distancia. Primero que nada, saludarles, ¿verdad? Deseándoles que estén de lo mejor en estos tiempos que estamos atravesando. Me han invitado para conversar sobre un tema que viene ganando terreno desde hace algún tiempo y ahora con el tema de la crisis y esta pandemia mundial, pues empieza a revalorizarse, empieza a tomar un papel, un rol fundamental y es el tema de la economía circular. Antes de entrar en detalle, sí quisiera aclararles que en torno a la economía circular existen al menos tres conceptos básicos, ¿verdad? Eh, Obviamente el tema de economía, luego el tema de innovación y también el tema de responsabilidad social estratégica. Entonces, antes de entrar precisamente de lleno, me gustaría hacer un preámbulo sobre estos tres elementos. Eh, Nuestra economía ha venido evolucionando, ha venido cambiando, ha venido mutando, permutándose con una serie de elementos que nos vienen a agregar nuevas formas de gestionarnos. Principalmente genera un impacto directo en las empresas. Estamos hablando de que hemos pasado de economías con tintes completamente socialistas a economías liberales, neoliberales, y de un momento a otro, pues, y no hace poco tampoco, empieza a hablarse del término de economía social. Vamos a hablar en un sentido amplio del concepto de economía social. En lo personal, no me gusta agregarle ese adjetivo tan descalificativo que utilizan algunas veces como economía social solidaria, porque eso deja un dejo ahí, un tufillo como a pobreza. Y entonces volvemos a encasillarnos en que este tipo de opciones es economía de pobres para pobres. Y no es así. Estamos muy lejos realmente de lo que realmente es el concepto de economía social. Economía social se basa en el bien común, en el desarrollo, pero no en el desarrollo de unos cuantos, en el desarrollo de una sociedad, de una comunidad, partiendo del hecho de que todos queremos precisamente beneficiarnos o salir beneficiados de alguna manera dentro de estos nuevos contextos. Bien, llegamos ahí, entonces sabemos que nace el tema de la economía social eh, como ese bálsamo, como esa herramienta, como ese sector en el cual nosotros podemos volver la mirada cuando las gestiones gubernamentales, las políticas gubernamentales se tornan insuficientes. ¿M? Allá donde hay poblaciones con riesgo de exclusión, ¿m? Entiéndase las poblaciones o los grupos más vulnerables, personas con necesidades especiales, madres solteras, adultos mayores, que es quizás un poco el caso más específico de acá en Costa Rica, pues allá donde hay riesgo de exclusión social, es ahí donde la economía social juega un papel fundamental. El siguiente concepto es el tema de la innovación. Y sabemos muy bien que dentro del ámbito de la innovación nosotros podemos generar o ser innovadores, creativos, que dicho sea de paso, no existe una persona tocada por una mano maravillosa que nos convierta en creativos o innovadores. Todos somos capaces de innovar y ser creadores porque todos llevamos dentro el tema de la creatividad. Eh, entonces, les decía, dentro del tema de la innovación, nosotros podemos hablar de la innovación en productos, en servicios y en procesos. Y eso es importantísimo, porque ahí es donde entonces ya la economía social y la economía circular empiezan a adquirir un rol fundamental. ¿Y qué es eso de la innovación? Estamos muy acostumbrados a una innovación en servicio, en producto quizás la más tradicional. Pero ¿cómo innovamos en procesos? Y si lo llevamos más allá, podemos inclusive hablar del término de innovación social. ¿Mm?
Y dentro de este marco de la innovación social es que encontramos precisamente la economía circular. Tercer concepto, responsabilidad social estratégica o responsabilidad social empresarial o responsabilidad social, ¿verdad? Sin más. ¿Qué tenemos que entender y tener claro de este concepto? Bueno, la triple dimensión de la responsabilidad social, es decir, que nosotros para gestionarnos bajo una responsabilidad social estratégica tenemos que tomar en cuenta la unión de tres ámbitos fundamentales, lo económico, lo social y lo ambiental. Hemos estado muy acostumbrados en que realizar campañas, por ejemplo, de reciclaje, sembrar árboles y esas cuestiones nos convierten en empresas socialmente responsables. Hoy en día está demostrado que no es así, que precisamente el reciclar, el reclasificar, darle un segundo uso a los residuos y demás, es parte de lo que ya tenemos que hacer. Así que ninguna empresa puede considerarse socialmente responsable porque tiene esas prácticas dentro de su gestión. Es lo mínimo que pueden hacer. Así como hay otras empresas que utilizan el término de la responsabilidad social y lo convierten en marketing social y salen al mercado contándonos que pagan a tiempo los impuestos, que tienen a sus trabajadores asegurados, que pagan el aguinaldo en las fechas estipuladas y que eso los convierte en una empresa socialmente responsable. Eso no es cierto, eso es un maquillaje de marketing que se utiliza precisamente para atraer clientela, pero la responsabilidad social va muchísimo más allá. Esos elementos es cumplir con la ley, ¿verdad? Y es lo mínimo dentro de un encaje legal, es lo mínimo que puede hacer una empresa para que no tenga problemas con las autoridades, ¿verdad? Para que no la cierren. O sea, es lo mínimo que yo tengo que hacer, es mi obligación. Y cumplir con la ley no es ser socialmente responsable, es eso, es cumplir con la ley. Entonces, la responsabilidad social va más allá de todo eso. Entonces, ahí es donde empiezan las empresas a quemarse un poco el coco y muchas veces evitamos, como decimos, evitamos la fatiga y entonces entramos en acciones meramente filantrópicas. ¿Mm? Que no es que esté mal, pero definitivamente dentro de todos los elementos que conforman la responsabilidad social, la filantropía es apenas un pequeño elemento. ¿Por qué? Porque nosotros entonces antes de eso tenemos que empezar a trabajar en lo que se conoce como stakeholders o grupos de interés. ¿Qué es lo primero que hace una empresa cuando empieza a gestionarse de una manera socialmente responsable? Bueno, definir cuál es su mapa de grupos de interés. Y hay grupos de interés internos, hay grupos de interés externos y luego hay una clasificación porque tenemos que priorizar esos grupos de interés. ¿Por qué? Porque ser socialmente responsable normalmente conlleva un costo financiero importante. O sea, ser socialmente responsable requiere de un esfuerzo adicional, es ir más allá. Y normalmente hay una serie de políticas y estrategias de responsabilidad social que sí requieren una inversión financiera importante. Entonces, por eso es fundamental que nosotros podamos definir y clasificar y priorizar cuáles son nuestros stakeholders más importantes, a cuáles vamos a abordar. Y utilizamos una técnica muy sencilla, que es la técnica de los semáforos, que clasifica los stakeholders por prioridad. ¿Mm? ¿Cuáles? De mi mapa, normalmente las empresas tienen 6, 8, 10, 12 stakeholders. Las hay empresas que tienen 100, 150 grupos de interés. El problema de tener un mapa de 100 grupos de interés es que hay que abordarlos a todos. Entonces, la complejidad va aumentando. ¿Qué es lo segundo que hacemos? Bueno, trabajamos con un elemento muy sencillo que es la matriz de necesidades y expectativas. Ahí es donde la empresa a través de una serie de herramientas y técnicas, busca el acercamiento con esos grupos de interés fundamentales o trascendentales. Normalmente lo primero que se trabaja es el cliente interno y el cliente externo. Pero luego, conforme vamos ampliando ese anillo, encontramos una serie de actores que pueden tener injerencia en nuestra empresa.
¿verdad? Y entonces ahí es los vamos definiendo. Ujú. Bien, entonces, una vez que nosotros trabajamos el tema de necesidades y expectativas, es cuando nosotros nos damos cuenta realmente qué es lo que quieren nuestros stakeholders, qué es lo que están reclamando, en el buen sentido de la palabra, nuestros clientes, nuestros proveedores, las juntas directivas, consejos de administración, asociados, usuarios, la comunidad, el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que están demandando de mi empresa? Porque recuerden que la responsabilidad social se basa en un elemento fundamental y es la reputación. ¿Mm? Yo invierto, hago una erogación económica importante, una inversión financiera importante, ¿y qué recibo a cambio? Yo recibo la validación de la sociedad, la reputación. Eso quiere decir que la sociedad en general me reconoce a mí como una empresa buena, una empresa que se preocupa por hacer bien las cosas, por una empresa que va más allá del giro de su negocio. Que no solo me interesa a mí vender un servicio, un producto, sino que también voy más allá y quiero generar una relación de valor compartido con mis stakeholders, con mis grupos de interés. Anteriormente se llamaba, esto le decían relaciones de ganar-ganar. Dentro de la responsabilidad social, de la economía social y de la economía circular, ese término ganar-ganar está en desuso, es incorrecto, porque nosotros no creamos relaciones de ganar-ganar, lo que creamos son relaciones en las cuales yo pueda generar un valor compartido. ¿Mm? Quiero compartir, generar un valor con mi cliente interno, externo y con el resto de mis grupos de interés. Esa es la clave de la sostenibilidad hoy por hoy. El share value, ¿no? Que es el término en inglés como se conoce este tipo de relaciones. Y ahí sí que tenemos una serie de herramientas que podemos utilizar. Por ejemplo, con el tema de los clientes, ahora está muy de moda el mapa de empatía, el Journey Map, ¿verdad? Que son herramientas muy sencillas, pero que nos generan una cantidad de insumos importantísimos, principalmente cuando nosotros queremos validar, readecuar o darle ese sentido de refrescamiento a nuestro modelo de negocio. Entonces, a partir de esa escucha que yo hago con mis grupos de interés, empiezo a generar una serie de insumos que es mi material de trabajo para precisamente poderme yo gestionar de una forma socialmente responsable. Bien, entonces ya teniendo un poco como preámbulo estos tres elementos fundamentales dentro de la economía circular, ¿verdad? Esto vamos a ir hablando de ello, me parece que a través de toda esta intervención. Ahora, lo que nos toca es conversar un poco sobre qué es y qué no es también economía circular. ¿Qué hablamos? Alguna gente dice que la economía circular es un modelo, ¿m? Una visión, un reto. Ahí estoy más de acuerdo. La verdad que yo no comparto el término de que esto sea, de que sea un modelo, ¿verdad? Entendiéndose por modelo este tipo de cuestiones que vienen a ser implantadas, ¿verdad? Sí o sí, y no funciona así. La economía circular no funciona así precisamente porque tiene una base importantísima que es la innovación. Y la innovación no puede ser cuadrada. Se trata precisamente de romper esos estándares, de transformar lo cuadrado en otra cosa, en cambiar las posiciones, los planos, los puntos de vista, cambiar el proceso, cambiar el producto, cambiar el servicio, cambiar la forma en que vendo, cambiar la forma en que produzco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tema de que la economía circular es un modelo, a mí un poquillo de ruido me hace, ¿no? Sí es importante que ustedes tengan claro que este concepto viene en contraposición a lo que se conoce como economía lineal, ¿verdad? ¿Cuál es la economía lineal? Bueno, la famosa economía del desperdicio, donde hay un ciclo de producto, donde el producto nace, se desarrolla y luego se desecha, muere. Eso es un poco a lo que nos han estado acostumbrando, ¿no? El mercado,
y demás, esa es la forma, esa es la famosa economía lineal. Pues la economía circular viene en contraposición a ese ciclo normal de esos productos o servicios. ¿Por qué? Porque la línea, precisamente esa línea final, se vuelve a unir con la del principio. Por eso se le llama economía circular. Y forma un modelo 360 donde después volvemos al inicio o tenemos que volver al inicio con los elementos y los insumos que hemos generado a través del ciclo de vida de este producto o de este servicio. Eh, Actualmente se habla de que la economía circular viene a representar un nuevo orden, una nueva economía y como les digo, relacionado con la pandemia que estamos viviendo actualmente, esta emergencia sanitaria, también lo relacionamos con ese concepto del nuevo orden, ¿verdad? Se dice que después de que superemos este tema del COVID, ya hay cosas que nunca van a volver a ser como antes, que estamos realmente planteándonos un nuevo orden y ya estamos viendo cómo cuestiones que antes era imposible que hiciéramos, pues se están dando. Así es que, como vienen, ¿no? Vienen cambiando las cuestiones, no es raro que nuestra economía también vaya a cambiar y ojalá que todos estos cambios, por supuesto, que sean para bien. Y por eso es que vuelvo a repetir que la economía circular adquiere un rol fundamental. Cuando hablamos de economía social, podemos decir que es un sistema, un proceso, una forma, es una cultura empresarial, una cultura de la sociedad, pero sea cual sea el término que utilicemos ahí, tenemos que entender que la economía circular sí o sí lleva a cabo transformación y persigue la sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, recuerden que sostenibilidad es un término que conlleva dos factores fundamentales. Uno de ellos es la permanencia en el tiempo, pero no cualquier tipo de permanencia, porque yo no quiero empresas que duren 50 años que estén por debajo de su punto de equilibrio. No, yo quiero empresas con altos estándares de eficiencia y de eficacia, que me generen los recursos suficientes, los recursos financieros suficientes para poder reconvertir esos recursos financieros en recursos sociales. Esa es la clave de la economía circular y en sí de la economía social. Yo requiero recursos financieros, pero no para que vayan a la bolsa de 3, 4 o 12 personas. Requiero sus recursos financieros para poder generar la transformación social. Y muy de la mano con el término de sostenibilidad, por supuesto que va el término desarrollo y compromiso. Compromiso por igual. Por eso es tan importante que ustedes entiendan que la economía social y la economía circular se enfocan precisamente en esos núcleos, en esos sectores o en esas personas que están en riesgo de exclusión social. Y no es que el resto no nos importa, pero es que nosotros llevamos más allá el término de igualdad. Igualdad no es darle a todos por igual. Igualdad es darle a cada quien lo que necesita. Y entonces tenemos que enfocarnos en eliminar esas disparidades sociales. Y la mejor forma es atacando los grupos precisamente que están en riesgo de exclusión. Actores de la economía circular. Bueno, aquí volvemos al término, miren cómo, qué interesante, porque aquí volvemos a un término también que ha estado en boca de muchos políticos y mucha visión país, que es el tema de desarrollo territorial. ¿Y cuáles son los actores dentro del desarrollo territorial? Bueno, el gobierno, la empresa privada, la sociedad civil. O sea, tenemos elementos fundamentales. ¿Por qué? Porque la economía circular no puede funcionar si no estamos todos en el mismo barco. Es un poco la evolución de las teorías X y Y de las empresas, ¿verdad? Tenemos que asumir que estamos todos en el mismo barco. Y que si se nos mete el agua, pues todos nos hundimos. Entonces, a partir del término de desarrollo territorial, tenemos que tener muy en cuenta que la economía circular lo que quiere generar es impacto.
impacto, transformación, aquella economía circular que no genere impacto, que no genere transformación, que no tenga, que no esté llena de wows, ¿verdad? Como se usa el término en innovación, ¿cuáles son los wows de mi innovación, de mi producto innovador? Si carece de esos elementos, entonces quizás nos vamos a quedar simplemente en la buena voluntad. Y esto no es de voluntades, esto es de elementos traccionadores, transformadores, que puedan realmente generar un cambio circunstancial, que genere valor compartido entre una empresa y la comunidad o aquellos grupos de interés hacia donde yo esté dirigiendo mi estrategia dentro de la economía circular. ¿A qué nos lleva eso? Bueno, pues que definitivamente vamos a tener que desaprender sobre economía y sociedad. No nos queda otra que vaciar ese cassette y volverlo a llenar con las nuevas formas de gestionarnos dentro de la sociedad, las nuevas formas que nos dicta el tema de la economía circular. ¿A través de qué? Bueno, a través de dos elementos básicos: el aprovechamiento de los recursos, la transformación eficiente de esos recursos, y un tercero es el uso eficiente de esos. O sea, no nos basta con el aprovechamiento ni solo la transformación eficiente, también tenemos que hacer un uso eficiente de esos recursos. Eso es quizás la clave de lo que es la economía circular. Este, ¿Dónde nace esto? Y precisamente ustedes saben que es todo este tipo de acciones, de procesos, de iniciativas, surgen de un estado de necesidad, ¿verdad? La economía circular eh, nace precisamente de un estado de escasez, ¿verdad? En un estado donde hay baja disponibilidad del uso de los recursos, ¿verdad? Es un término que nace en Europa, inclusive ya está dentro de las iniciativas 2020 de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. Pero claro, para que esto sea una realidad, ¿de qué tiene que ir acompañado? De políticas. Un marco político destinado a apoyar ese cambio hacia una economía diferente, una economía basada en el uso eficiente de los recursos y de la baja emisión de carbono inclusive. ¿Para qué? Para mejorar los resultados económicos, para crear nuevas oportunidades, y aquí el tema del emprendizaje, el emprendedurismo adquiere también un rol fundamental. Necesitamos nuevas formas de generar negocio en nuestra sociedad, con amplia conciencia social, para garantizar la seguridad del suministro de nuestros recursos esenciales. También, si lo vemos dentro de un ámbito muchísimo más amplio, ¿qué pretende la economía circular? De luchar contra el famoso cambio climático, que aquí abro comillas porque esto puede ser un tema de debate y me ha tocado estar debatiendo. Hay algunas personas que consideran que el cambio climático no existe. Hay diferentes posiciones. El hecho es de que están cambiando nuestras condiciones, ¿verdad? Es igual que el tema del concepto de medio ambiente o ambiente. Hay personas que no aceptan el concepto de medio ambiente, sino que dicen que se debe hablar de ambiente de una forma general, que hablar de medio ambiente quiere decir que ya nos comimos la otra mitad. Pero bueno, el tema es que ustedes saben que estamos cambiando, todo está cambiando. Las condiciones atmosféricas están cambiando, las condiciones climáticas están cambiando, etcétera, 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 ¿verdad? El tema de la capa de ozono, el tema del deshielo en los polos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a entonces abordar la economía circular como un concepto económico, en el cual, les vuelvo a decir, se interrelaciona la sostenibilidad, la innovación y, por supuesto, el tema de este nuevo orden económico, una nueva economía. Una economía que va dirigida hacia esa reducción al mínimo de la generación de residuos. Obviamente, les vuelvo a decir, va en contraposición de la famosa economía lineal, es decir, que nosotros tenemos que ir a cerrar el ciclo de vida o darle un nuevo ciclo de vida a los productos, a los servicios,
a los residuos, a los materiales, al agua y a la energía. Eso es importante. Y se mezclan, ya les digo, los elementos o los aspectos ambientales, económicos y sociales. Y eso es lo que les dije anteriormente. Esa es la triple dimensión de la responsabilidad social. Por eso yo quise iniciar hablándoles de innovación, economía y responsabilidad social, porque son las tres patas del banco de la economía circular. Ahí es donde tiene la base y la razón de ser. Entonces, obviamente tenemos que ser más eficientes en temas de administración de stocks, de flujo de materiales, ¿verdad? Porque el objetivo de la economía circular es la eficiencia del uso de los recursos. En la teoría se habla muy bonito, pero luego vamos a la práctica. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo implementamos eso? ¿Mm? ¿Puedo generar yo algunas prácticas de economía circular en mi hogar, en mi empresa, en mi sociedad, en mi comunidad, en mi cantón, en mi provincia? ¿Y cómo llevo esto a hacerlo política país, verdad? Porque definitivamente este tipo de acciones, y se los vuelvo a repetir, si no van de la mano con políticas adecuadas, esto se queda solamente en el papel y en buenas intenciones y en un manual que termina ahí en los archivos de todas las empresas. Y la economía circular no es teoría, es práctica, es hacer, es cambiar. ¿Mm? Eso es importantísimo. ¿Cómo hago yo para que mis residuos se conviertan en recursos para otros? Entonces, desde el momento en que yo diseño mi producto, desde el momento en que se está siendo construido, yo ya tengo que tener en mente estas situaciones, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para convertir nuestros residuos en materia prima? Y eso es lo que se conoce como el paradigma de un sistema de futuro. Tenemos que cambiar la forma de producción, por eso es el impacto tan grande que tiene en el tema de la economía. ¿Y qué queremos también? Que la economía circular se convierta en un sistema generador de empleo local. Y es otro elemento por el cual aboga la responsabilidad social, evitar la deslocalización de los trabajos. Allá donde está mi empresa, ahí tengo que generar impacto, bienestar, porque la empresa sabe que si alrededor suyo va bien, la empresa va a ir bien. Abogando por políticas precisamente que empiecen a priorizar el tema de la compra de productos locales, el empleo local, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, funcionamientos o algunos principios, podríamos llamarles, de la economía circular. Bueno, el tema del impacto medioambiental o ambiental es fundamental, ¿verdad? Tenemos que hacer a través de la economía circular una ecoconcepción de los impactos que estamos generando en nuestro ambiente. Y muy de la mano precisamente con el impacto social y económico que eso trae. Luego, tenemos que cambiar un poco el chip hacia lo que se conoce como la economía de la funcionalidad, o la funcionalidad, perdón. Eso es que nosotros vamos a privilegiar el uso de un bien frente a la posesión. Es decir, de qué forma, por ejemplo, yo adquiero un móvil, un celular, pero solamente le voy a dar uso, no es posesión. Vean cómo va cambiando el tema de la comunidad. ¿Se imaginan ustedes este tema, verdad? Alguien diría, bueno, se parece como a un leasing. Podría ser. El tema es que ustedes no adquieren la posesión de un producto. Hoy vamos a hablar del caso claro y específico de un móvil. Ustedes lo que adquieren es el uso de ese móvil. Es decir, vamos a priorizar ese uso a través de la venta de un servicio. Ya no te están vendiendo el teléfono, te están vendiendo el uso o el servicio de uso de ese teléfono. Eso quiere decir que cuando ese artefacto cumpla con su ciclo de vida, ¿verdad? Que muchos de estos ya ustedes saben vienen con la obsolescencia programada, ¿verdad? Ya se sabe inclusive en qué día, fecha exacta el teléfono va a dejar de funcionar. Entonces, a partir de ese momento, yo tengo que comprometerme a hacer devolución del bien para que entre otra vez a circular dentro de ese aprovechamiento de los insumos. Y aquí a cambio, ¿qué voy a recibir? Bueno, otro producto.
otro producto, pero del cual yo solo voy a hacer uso. ¿Mm? No sé si eso queda un poco claro o es un poco confuso, pero es uno de los elementos, de los pilares fundamentales de la economía circular. El tema del segundo uso es reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya no corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores. ¿Mm? ¿Cómo hacemos para introducir y cambiar esa economía lineal y reintroducir al circuito económico ese producto? ¿Mm? Obviamente también hay otro elemento fundamental que es la reutilización, ¿verdad? De los residuos, de las partes, aquellas cuestiones que puedan utilizarse para volver a fabricar nuevos productos. La reparación en la línea de encontrarle una segunda vida a los productos que están, los artefactos que están estropeados. Y el tema del reciclaje, ¿verdad? Que ya les digo, no es tan sencillo, o sea, poner basureros de 3 colores está muy lejos de ser un proceso de reciclaje, ¿verdad? Lleva todo un tema de estrategia, políticas gubernamentales, ¿verdad? Políticas país. Si no, de lo contrario, eso es como echar en un saco roto, ¿no? Y luego el tema de la valorización, que es aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar, porque hay cuestiones que definitivamente no se pueden reciclar, ¿verdad? Aunado a estos valores, a este ABC de la economía circular, por supuesto que tenemos actores públicos, ¿verdad? Jugando un papel fundamental. Ellos son los encargados del desarrollo sostenible y del territorio. Las empresas, ¿m? Como les decía yo, la sociedad en general, ¿verdad? Son actores fundamentales dentro de la economía circular. Beneficios, bueno, es que son amplios, ¿verdad? Ya les digo, en este nuevo orden, el tema de la economía eh, circular, yo creo, y esto es una percepción muy personal, ya deja de ser una actividad emergente. Para mí es un sistema creador de riqueza y de empleo, ¿verdad? En todo ámbito, pero quizás haciendo un especial énfasis en la economía social, en el territorio, en la comunidad, ¿verdad? Y yo no dejo de destacar el tema de los grupos en riesgo de exclusión, ¿verdad? Creo que es un tema muy ligado con la solidaridad, con el desarrollo, con las estrategias 2020 también, ¿verdad? El tema de la reducción de pobreza y es un factor que hay que atacar de forma prioritaria, ¿verdad? Identificar cuáles son esos grupos que están en riesgo de exclusión social, ¿verdad? Y ya les digo, acá en Costa Rica tenemos varios grupos bastante identificados, ¿verdad? Y quizás podríamos hablar de 3 fundamentales, como lo he dicho, ¿verdad? Que es el tema de las madres solteras, ¿verdad? Las personas con necesidades físicas especiales y el tema del adulto mayor, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros, qué podemos hacer para dentro de esta economía circular incluir a estos núcleos, ¿no? Bien. ¿Qué más tengo para contarles? La economía circular, como les decía, ya es un pilar fundamental en la Comisión Europea, ¿verdad? Ya han adoptado este sistema como pilar central de la estrategia económica europea, así que, como les digo, no es broma, no es un tema que está ahí en los aires y que suena muy idealista, no, es una realidad que viene dada precisamente por, por un estado de necesidad, ¿verdad? Y para nadie es un secreto el tema de la contaminación en ríos, en playas, lo que pasa con las primeras lluvias en el país. ¿Por qué? Porque estamos saturados de una cantidad de residuos enormes, ¿verdad? Que ya no tenemos botaderos o vertederos suficientes, ¿verdad? Como para almacenar la cantidad de toneladas de residuos que nosotros estamos
estamos generando, ¿verdad? Se habla que a nivel mundial hay un promedio de 16 toneladas de materiales por persona, imagínense, ¿verdad? Es una brutalidad, y entonces a partir de esa necesidad, de ese estado, porque esto en algún momento nos va a comer, entonces necesitamos alternativas, ¿verdad? Pero son coyunturales, son coyunturales. Esto no es un tema que se tracciona a través de una comunidad de vecinos con muy buenas intenciones, que no está mal, pero está lejos precisamente de ser economía circular por el tema del impacto y la transformación territorial que realmente tiene que ejercer un sistema basado en la economía circular. Yo creo que hasta acá, pues, puede llegar mi intervención. Yo no sé si tienen algún tipo de pregunta o duda, don César, si usted nos quiere ayudar por allá. No sé si quieren que haga énfasis en algún otro elemento o algo que no haya quedado suficientemente claro o que le repita cualquier cosa, pues estoy a disposición. Buenos días. Mi nombre es Víctor Jiménez del programa Vive Bien. Muchas gracias, don Paul. Antes del ingreso de don César, quiero solicitar, bueno, o compartir con los participantes la importancia de que nos llenen el link o el formulario de reporte de sintonía, que para el programa Vive Bien es de gran importancia, ya que nos permite hacerles llegar a todos ustedes una gran y amplia gama de temas importantes como el de hoy. Muchas gracias, don Paul. A la orden, Hasta, disculpa. hasta hoy, cuando yo me preguntaba, bueno, ¿qué es economía circular? Yo no sabía qué es economía circular. Gracias por esa enseñanza el día de hoy. Para nosotros es de gran importancia. Ahorita estamos conectados, estamos superando los 100 personas y invitarles para que todas aquellas que tengan dudas, preguntas, que lo hagan mediante este chat. Y los dejo ahorita con César para que nos dé más información. Gracias, don Paul. A la orden, muchísimas Gracias, gracias. gracias, Víctor, gracias, doctor Masí. Excelente tema. Tenemos participación de 105 personas en este webinar a lo largo y ancho del país, de Guanacaste, de San José, de Heredia, de Limón, de Punta Arenas, directamente también de zonas de Guanacaste como Filadelfia, de Liberia, San Carlos, de organizaciones como Migración y Extranjería, del MEP, de la Caja Costarricense del Seguro Social. Tenemos algunas consultas, por ejemplo, don A. Sánchez dice, muy interesante lo de responsabilidad social, va más allá de lo que creen que hacen algunas organizaciones públicas y privadas. ¿Qué instituciones están apoyando estas iniciativas y cuáles son precisamente las estrategias que a nivel país se han estado implementando? Esa es una de las consultas, doctor Macís. Sí, bueno, acá en Costa Rica estamos un poquito en pañales, ¿verdad? Estamos terminando de madurar, me parece, el término de economía social que generó, ¿verdad? Precisamente por el maltrato que se le dio al término, ¿verdad? Se prestó para que se identificara con temas de política y demás, y nada más erróneo que eso. Entonces yo creo que hasta ahora estamos madurando el término de economía social. En el tema de innovación, pues sí, tenemos un órgano muy robusto, ¿verdad? El MISID está trabajando muy fuerte. Yo creo que para MISID, y yo he estado en algunas reuniones con personal de este ministerio y ellos son conscientes, ¿verdad? Ahora lo que toca es empezar a construir, ¿verdad? A empezar a construir. Y antes de empezar a hablar del término de economía social, aquí lo uno con una pregunta que estoy viendo acá sobre los 3 aspectos de la economía social. Nosotros tenemos que madurar el concepto de innovación, el concepto amplio de responsabilidad social, entendiéndolo como responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Y yo en esto soy muy crítico. He tenido
conversaciones muy fuertes cuando he asesorado a algún tipo de empresa para hacerles entender que pintar paradas, que regalar paraguas y cuadernos o que utilizar las necesidades de las personas para ganar rating, como suelen hacerlo, eso está muy lejos de ser responsabilidad social, ¿verdad? Muy lejos. Tenemos que primero desaprender para aprender, o sea, realmente, ¿qué es la responsabilidad social? Y yo lo suelo decir a mis estudiantes, la responsabilidad social duele. ¿Mm? Duele porque lleva implícita un esfuerzo económico, un esfuerzo, una inversión de tiempo importante, se necesita gestionar de forma estratégica, ¿verdad? Definitivamente esa es, y aquí en Costa Rica, como les digo, tenemos que ir madurando esos dos elementos para comprender de forma amplia qué es el tema de la economía circular, ¿verdad? Que a veces también nos confundimos, a veces creemos que economía circular son los encadenamientos productivos. Puede haber un encadenamiento productivo dentro de la economía circular, por supuesto que sí, pero y decir que economía circular es igual a clusters, ahí estamos saliéndonos un poco del canasto, ¿verdad? Doctor Masís, Sigrid Martínez nos pregunta cuál es su visión de su aplicación a las pymes. ¿Por qué este término lo usan generalmente las grandes empresas? Gracias. Sí, no, este término no nace con las grandes empresas. El término de la economía circular nace de las necesidades, ¿verdad? Claro, las grandes empresas tienen muchos recursos y lo han utilizado como una estrategia. Y vuelvo a poner el ejemplo de las empresas que fabrican móviles, ¿verdad? Para ellos esto ha sido un boom y ha sido la salida para venderse como empresas socialmente responsables, pero el término de economía circular se acuña precisamente en la pequeña empresa, ¿verdad? La empresa que está más, ¿cuáles son las empresas que tienen más cercanía con temas relacionados con la pobreza, con la exclusión social? ¿Cuáles son? Las pymes, ¿verdad? Y acá en Costa Rica ustedes saben el rol, ¿verdad? Tan importante que desempeñan las pymes, ¿verdad? Las pymes y las pymes compuestas por empresas familiares, ¿verdad? Entonces, me parece que más bien en nuestro caso, en nuestro país, son las pymes las llamadas a llevar la batuta en convertir estos sistemas en parte de su cultura, ¿verdad? Y de su gestión empresarial, y por supuesto que es una herramienta básica dentro de la triple dimensión de la responsabilidad social. Doctor Masís, como balance en esta pandemia del COVID-19 hemos visto cómo ha habido una desinserción social, hay mucho desempleo, hay personas que disminuyeron su salario debido a una disminución de sus horarios, en el cual obviamente muchos son emprendedores también que vieron afectada su actividad normal. ¿Cuál sería una de las líneas que usted dentro de la economía circular podría girar para un replanteamiento en el día después dentro del proceso de esta pandemia del COVID-19? Gracias. Sí, definitivamente, como lo mencionaba yo, estamos ante un nuevo orden. Y dentro de este nuevo orden, el factor innovación va a ser fundamental, fundamental. Ya nos demostramos, ¿verdad? A causa de la pandemia, nos demostramos que somos capaces de hacer cosas distintas a lo que estábamos haciendo antes y la situación sigue funcionando, ¿verdad? Y ya nos hemos dado cuenta que había otra forma de impartir clases, que había otra forma de dar asesoría empresarial, que había otras formas de llegar a los hogares, que había otra forma de seguir manteniendo nuestros vínculos, ¿verdad? Entonces, hay que aprovechar, ¿no? Convertir esta crisis en oportunidades para que realmente nosotros, nuestras empresas, nuestras pymes, puedan reajustar su modelo de negocio. Y rediseñar. Ahora mismo están en boga cualquier cantidad de herramientas para, este es el momento, o sea, si no, como yo les digo a muchas de las empresas con las que trabajo, si no pueden vender en este momento, aprovechen para reinventarse, es el momento idóneo. Lo malo es quedarse sin hacer nada, pero ¿por qué? Porque si nosotros nos sentamos en la posición de quejarnos, el pobrecito, pobre yo, no vamos a hacer nada.
no vamos a hacer nada, esto es un momento idóneo para reinventarnos, ¿m? Y definitivamente echar mano a la innovación. Muchas gracias, doctor Masí. De Ana María, otra participante, dice, usted habló al inicio como empresas que se abanderan como RSE y contaminan el medio ambiente y no cumplen con el código de trabajo tal cual está la ley. Sí, desgraciadamente acá nosotros lo que se utiliza en realidad es el marketing social, ¿verdad? Que está muy lejos de lo que es responsabilidad social empresarial. Entonces, muchas empresas están abanderadas dentro del marketing social, ¿verdad? Y no son conscientes de los procesos, del el tema del carbono neutral, no, están centrados precisamente en eso. Filantropía y marketing social, entonces ya les digo, esa es el cambio de mentalidad, el cambio de chip que tenemos, porque mientras nosotros sigamos pensando en que responsabilidad social es filantropía, nunca vamos a poder interiorizar un concepto como el de economía circular. Excelente, doctor. Invitamos a todas y todos los participantes a desarrollar sus preguntas. Estamos todavía activos en este webinar, así que por favor, para que podamos evacuar dudas y poder utilizar en verdad este recurso tan importante del conocimiento del doctor Masí en esta temática de la economía circular. Dice J. Imbatres, ¿cómo abordar el tema de impuestos en una economía circular? ¿La economía circular restringe a la globalización? No la restringe, y aunque quisiéramos restringirla, ya sabemos que el fenómeno de la globalización nos excede como país, ¿verdad? Ya es una realidad. Tenemos que aceptar desde hace mucho tiempo que nos estamos moviendo en bloques, y dentro de esos bloques, bueno, hay algunos países que llevan un poquito más de peso, ¿verdad? Podemos hablar de Alemania y precisamente el gran conflicto que estamos viviendo ahora por los dos grandes, ¿verdad? Los dos pesos pesados de la economía mundial globalizada, que son China y Estados Unidos, ¿verdad? Que están ahí viendo a ver quién se deja el primero y segundo lugar, o a quién bajan al tercero. No podemos dejar de lado, esto es parte de la globalización, de la economía globalizada o hiperglobalizada, ¿verdad? Ya está, los elementos de la globalización, la hipercompetencia, todos esos elementos se conjugan con el tema de la economía circular. No es la pomada canaria, ¿verdad? No es sacar un conejo de la galera. La economía circular es una alternativa, es una opción, es una realidad, precisamente basada en una gran necesidad, ¿verdad? Y el tema, el de los impuestos, vean, lo que yo mencionaba, o sea, no hay economía social, no hay economía circular si no hay políticas adecuadas, ¿verdad? Si no hay un marco legal que posibilite, habilite y acompañe este tipo de acciones. Entonces, sí, en Europa, por ejemplo, se ha establecido un sistema progresivo de impuestos alternativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también tomamos en cuenta, más de lo que está consumiendo la empresa, tomamos en cuenta lo que le está aportando a la sociedad, ¿verdad? Entonces, no podemos tributar de la misma manera. Una empresa que no tiene controles, que no tiene nociones de responsabilidad social estratégica y demás, ¿verdad? No puede tributar igual que una empresa que realmente tiene eso en su ADN, en su cultura organizacional, ¿verdad? Que lo hizo parte de su gestión empresarial. Lo que pasa es que, ya les digo, algunos países sí han dado pasos en esto. Puedo mencionar España, Finlandia, Alemania, Portugal, ¿verdad? Pero bueno, acá en Costa Rica vamos un poquito más despacio en eso. Como les digo, apenas estamos empezando a comulgar con este término de economía circular, ¿verdad? Entonces, conforme esto vaya siendo mella en la sociedad y todo, pues yo pienso que la legislación se tiene, al final de cuentas, es el papel, ¿no? De la legislación, irse adecuando a las nuevas realidades, así como hemos evolucionado en todo, ¿no? Así como hubo necesidad de crear políticas para el comercio informático y demás, pues vamos a tener que crear políticas para la economía circular. Sí, el mismo participante hace una ampliación de su consulta. Dice, pero entonces, ¿hablamos de políticas centralizadas, controladas por el gobierno, o por políticas laissez-faire?
Dejar hacer, vean, es que esto es una iniciativa que nace en las personas. A ver, la innovación, la responsabilidad social y el nuevo orden económico, si algo tienen en común, es que es una iniciativa de personas, pero la persona por sí sola no puede traccionar la economía circular. Se necesita que todos los actores estemos en el mismo barco. Entonces, controlada por el gobierno, no sé si el término es controlado, pero sí que se necesita un apoyo, ¿verdad? Que dentro de la política estatal esté considerado el tema de la economía circular. ¿Cómo hacemos para favorecer el desarrollo de la economía circular? La creación de nuevas empresas que estén basadas en economía circular, por ejemplo. Les vamos a meter la misma tramitología, los mismos impuestos y todo lo que las empresas comunes y corrientes, por ponerlo de esa forma, pues no. ¿Mm? ¿Cómo vamos a incentivar el desarrollo de estas prácticas? ¿Mm? Muchas gracias. Tenemos de Silvia Campos. Doctor Macís, ¿cuál sería el ABC para implementar este concepto en una pyme? Gracias. Vean, yo creo que lo más importante es madurar el tema de lo que realmente es innovación y lo que es responsabilidad social. Y les vuelvo a decir, hemos creído que la innovación está destinada para unos pocos tocados por una mano mágica, tocados por la mano de Dios, gente que no camina, sino que levita por las empresas. Y eso es mentira. Eso es mentira, eso es lo que nos han querido vender. No, todos nosotros somos creativos y tenemos capacidad de innovación. Lo que pasa es que esto es como un músculo, el cerebro es un músculo y hay que ejercitarlo. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que trabajar en una empresa para implementar el concepto de economía circular? Bueno, implantar la gestión de la innovación. Eso sí se puede trabajar, porque hay formas, técnicas y demás para gestionar las empresas a través de la innovación. ¿Cómo creo yo la cultura innovadora dentro de mis empresas? Y empezamos a hacer una serie de cambios, ¿verdad? A establecer espacios de conversación, los famosos stretching. Hay una herramienta muy sencilla, muy eficaz para este tipo de cosas, que es el design thinking, ¿verdad? Son 5 pasos para gestionar la cultura innovadora en las empresas, para generar prototipos, para generar proyectos, ¿verdad? Es de las cuestiones que más se está utilizando ahora en las empresas en temas de innovación. ¿Y quiénes participan en esto? Esto es importante. La innovación no es una cosa de 3 o 4 que se crean, ¿verdad?, los gurús. No, la innovación es un tema de toda la empresa. Toda la empresa, porque las grandes ideas muchas veces surgen de las personas de las cuales nosotros menos nos imaginábamos. Entonces, todos tienen que estar envueltos en este papel y en el rollo y tiene que traccionar a toda la empresa. César, disculpe, el micrófono. Ya está. Sí, correcto. Sí, como en un país donde, por ejemplo, estamos sobresaturados en poco tiempo en temas como el impuesto de valor agregado, sumado al impuesto de renta, sumado a los impuestos de salario consecutivos que se están generando, podría generar amplitud en que estas pymes y estas organizaciones de empresas pequeñas puedan en verdad generar un nivel de activación de esa economía circular. Gracias. Sí, definitivamente, don César, esta situación, ¿verdad? Nos está oprimiendo, pero yo creo que estas situaciones tienen que sacar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Si todo hubiera estado bien, ¿verdad? Si nosotros no hubiéramos generado el desastre en el ambiente que hemos generado, yo creo que no estuviéramos hablando en este momento nosotros, mucho menos estuviéramos hablando de economía circular, ¿verdad? Son este tipo de situaciones las que nos han llevado, ¿verdad?, a generar otro tipo de alternativas, y conforme estas iniciativas, estos sistemas vayan empoderándose más dentro de nuestra sociedad, el gobierno va a tener que abrir el camino, ¿verdad? Ya les digo, sí, yo creo que para muchos de nosotros el tema del IVA fue un golpe enorme,
enorme y todavía a más de un año no nos hemos recuperado. Estamos sufriendo y a eso sumémosle que ya estábamos en un sistema de crisis, sumémosle ahora la emergencia sanitaria. La situación es complicada, pero me parece que las mejores iniciativas siempre han nacido de eso, de saber convertir una situación complicada en una oportunidad. Muchas gracias. Y percibiendo de que Costa Rica es uno de los países más caros de América Latina y del continente. Es También, importante sí, sí, orientar esto. Sí, perdón. somos, Perdón, sí. sí, somos uno de los países más caros de América Latina, ¿verdad? Junto con Chile, estamos ahí, ¿verdad? Desgraciadamente, eso nos resta competitividad y quizás por esa razón nos ha costado también desarrollar el tema de la cultura de la innovación dentro de nuestro país. Ojo que no digo que no seamos innovadores, lo que pasa es que la cultura de la innovación hay que trabajarla, ¿verdad? Y hay que destinar eh, elementos financieros, ¿verdad? Recursos financieros para poder trabajarla de una forma consciente, ¿verdad? Para que no se nos quede ahí en mera creatividad y mero bluff, ¿verdad? Porque la innovación es algo muy serio, ¿verdad? Correcto. Tenemos otra consulta del señor Sánchez. Dice, en este criterio quiere decir que hay ciertos programas que están mal enfocados como el de bandera azul. A ver, no es tan mal enfocado, ni tampoco las certificaciones de carbono neutral están mal enfocadas. Lo que pasa es que ya les digo, que yo me crea socialmente responsable porque tengo un tipo de certificación de estas, es un pensamiento que me genera una miopía empresarial, ¿verdad? Es que ser socialmente responsable es ir más allá de los cánones que me puede indicar a mí una bandera azul, de lo que me pueda indicar a mí un carbono. Hay empresas que por su giro normal, ¿verdad? Por su el giro normal de su negocio, no generan tantísimas emisiones y aún así se embarcan en el tema de la certificación. ¿Para qué? Para hacer publicidad. Entonces ahí es donde nos estamos pasando al marketing social, ¿verdad? Esto es un tema de conciencia, ¿verdad? Más allá de que si el programa Bandera Azul está mal o bien enfocados, yo como empresa no me puedo quedar con eso. Yo tengo que ir muchísimo más allá de lo que me puede establecer la ley para realmente sentirme una persona socialmente responsable, una empresa socialmente responsable. No me basta con darle trabajo a una o dos personas que tengan necesidades físicas especiales, ¿verdad? Que no me gusta el término y también es un término que está en desuso, la palabra discapacitado, eso es terrible, ¿verdad? Desde el momento en que usted le dice a una persona que es discapacitada, me parece que el discapacitado es uno. Son personas que tienen necesidades físicas especiales, ¿verdad? Y que la sociedad tiene que contribuir para que todos estemos en un mismo grado de bienestar. Entonces, ya les digo, es ir muchísimo más allá. Y por eso, nunca olvidar la triple dimensión de la responsabilidad social. Si solo me estoy enfocando en lo ambiental, estoy mal. Si solo me estoy enfocando en lo social, estoy mal. Y si solo me estoy enfocando en lo económico, estoy mal. Esto es el sistema de matrices. Ahí donde está la intersección entre las tres, es precisamente donde yo genero un verdadero concepto amplio y serio de sostenibilidad. Estamos sin audio, don César. Sí, Ahora. gracias. Disculpa. El concepto de economía lineal versus economía circular, escuchaba en algún momento en Uruguay a don Pepe Mojica hablar precisamente de estos conceptos y se hablaba de cómo el Estado en esa alianza estratégica con la empresa privada podría generar ese apoyo solidario, claro, y no propiamente hacer rating, sino generar una verdadera apertura económica que pueda permitir que pequeñas empresas y pequeños emprendedores puedan desarrollar esta estrategia. No sé si conoce usted experiencias de otros países que hayan logrado ya disparar hacia esa línea. Gracias. Sí, definitivamente, a ver, el romper con economía social, perdón, con economía lineal, es un tema, un esfuerzo estatal. Romper también con esta línea capitalista que es lo que nos ha inculcado, lo que nos ha enseñado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en algún momento había un gran interés en la cultura desechable, ¿verdad?
comprar, usar y comprar, usar, comprar y usar, ¿verdad? Y empezar a desechar, porque a las grandes empresas el consumismo era lo que les beneficiaba, ¿verdad? Por eso es que las cosas se fueron haciendo cada vez más desechables y surgió el tema de la obsolescencia programada. Entonces ahora hay que romper con ese paradigma, el nuevo paradigma, ¿verdad? Tenemos que hacer un esfuerzo. Por eso les digo, es un esfuerzo de gobierno importantísimo, importantísimo, importantísimo para romper esa cultura de la economía lineal y transformarla en una cultura de la economía circular, en la cual todos podemos estar. Todos, no es una cuestión de unos cuantos, no es una cuestión de las grandes empresas, porque todos tenemos el deber de ser socialmente responsables y todos tenemos la facultad de ser innovadores. Muy bien, gracias. De otra participante, también está en desuso la palabra necesidades físicas especiales. Se utiliza personas con discapacidad, sí, enfocando primero a la persona como ser humano y, perdón, sí, sí, y después sí, su condición. Sí, muchísimas gracias. Es un tema muy sensible. Yo no, en lo personal también tengo familiares, ¿verdad?, con estas condiciones y me cuido lo más que puedo de no herir susceptibilidades, pero el adoptar uno u otro término siempre nos va a traer eso, ¿verdad? Lo importante es que entendamos que no son personas externas, son parte de nuestra sociedad y como lo dice el comentario, ante todo son personas, ¿verdad? Son personas y es cierto, algunos tenemos características que nos hacen distintos, pero nunca diferentes, ¿verdad? Entonces sí, es sensible y muchas gracias por el comentario. A mí me cuesta mucho referirme con este tipo de términos precisamente para no herir susceptibilidades. Muchas gracias, sí, correcto, personas con discapacidad. Igual, todos estamos en esa fase inclusiva. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí. Tenemos en este momento, bueno, felicitaciones por el excelente tema de Martín Varela, de Eulali, y salud igual. Tenemos en realidad dentro de todo esto la conceptualización de país para mejorar en este tema, que es un tema innovador y un tema excelente. Creo que nos hemos puesto hoy una flor en el ojal, ¿verdad?, con este tema de la economía circular, que ojalá podamos inclusive irlo ampliando en muchas esferas del país. Solicitamos a las participantes si pueden seguir haciendo sus consultas. Tenemos algunos minutos todavía que podríamos aprovechar de la expertise del doctor Macís en esta temática. Doctor Macís, iba a decir usted un comentario. Gracias. Sí, yo creo que dentro de unos años ya lo vamos a ver, próximos gobiernos, inclusive incluyendo dentro de sus políticas el tema de la economía circular. No podemos estar ajenos y esto es lo que ha creado precisamente el mundo globalizado y la hipercompetencia. Cierto, apenas lo estamos viendo ahora como un concepto innovador acá, ¿verdad? En otras latitudes, como les digo, ya hay una realidad, ya está incluido dentro de la Agenda 2020 de la Unión Europea, ya hay políticas laborales, tributarias y demás que vienen a consolidar este tipo de sistemas. Les vuelvo a repetir, este nuevo orden económico, ¿verdad? Que viene ya ahora dictado más por las necesidades y lo que hemos cometido con nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Las atrocidades que hemos cometido. Muy bien, bueno, de no haber más consultas, en verdad, de parte del programa Vive Bien, de la Caja Costarricense de Seguro Social, aunque tenemos acá una consulta inmediata de Los Ángeles Vargas. Muy bueno escuchar charlas de este tipo, que no es lo de uno, pero que es un aprendizaje. Y gracias, doctor Macís, se nota su conocimiento en el tema. Gracias por ampliar mis conocimientos de María Los Ángeles Vargas. Gracias. Sí, el agradecido soy yo por la invitación. Como verán, este tema no tiene nada del otro mundo. Lo hemos hablado con palabras, ¿verdad?, de uso común. Yo suelo evitar los tecnicismos. Los tecnicismos quedan para otro tipo de encuentros, ¿verdad? Lo más importante cuando estamos acá entre personas es que manejemos un lenguaje común y que nos entendamos y que todos vayamos aprendiendo, ¿verdad? Todos, esto es algo en que todos podemos poner un granito de arena y colaborar, y les digo, estamos ante un nuevo orden, estamos ante una nueva realidad. Yo creo que el mundo va a ser
antes del COVID y un después del COVID y aquí vamos y tarde o temprano vamos a tener que integrar al 100% las políticas relacionadas con la economía circular, ¿verdad? Muchísimas gracias al doctor Paul Massís por su excelente tema. Gracias a cada uno y uno de los participantes de este webinar del programa Vive Bien de la Caja Costarricense del Seguro Social. Tengan todos bendiciones y esperamos vernos la próxima semana en los diferentes webinars y actividades del programa Vive Bien. Muchas gracias, doctor Massís, y ojalá podamos contar con su expertise pronto. Muy amable. Con todo gusto. Quedo a la orden de todos ustedes, don César. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Que estén bien.